Muy buenas tardes, gracias por concurrir a esta cita tan importante para el Inter-American Institute for Democracy, cual es la celebración de una nueva creación de nuestro expresidente e intelectual hispanoamericano, Carlos Alberto Montaner. Le agradecemos también a los cibernautas que estaban esperando este acto, su paciencia y su compañía, y esperamos que se deleiten con la presencia de Carlos Alberto Montaner y este pequeño homenaje que se le hace con ocasión de haber publicado sus memorias tituladas Sin ir más lejos. La mecánica de hoy va a ser muy sencilla. Vamos a los miembros de la Junta Directiva que están presentes van todos a intervenir diciendo, retratando un poco a Carlos Alberto o a sus memorias, y vamos a tener una intervención de cierre de nuestro director fundador, Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, decir que hoy es un día de fiesta para el Inter-American Institute for Democracy es casi de perogrullo, porque toda celebración es una fiesta y hoy celebramos una nueva creación de nuestro expresidente Carlos Alberto Montaner. Y además celebramos también el reconocimiento que el mundo hispano le ha tributado con la publicación de sus memorias tituladas Sin ir más lejos. Contamos hoy con la presencia de casi todos nuestros miembros de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, quienes nos expondrán desde su óptica cómo ven la figura de Montaner en el mundo hispano, cómo interpretan Sin ir más lejos y qué lecciones les ha dejado esta obra. Desde mi particular rincón existencial, Carlos Alberto Montaner llena un espacio muy importante, porque yo pertenezco a esa generación que sucumbió ante la narrativa de la Revolución Cubana. Además, yo tenía el gran panfletario de esa revolución en mi propia casa, porque mi padre murió creyendo en la Revolución Cubana. Y el símbolo de esto era el Che Guevara. Luego de participar en protestas universitarias cuya intención era cambiar el mundo, decidí militar en la socialdemocracia. Y cuando ya estaba agotada con el estudio de los líderes del socialismo democrático, cayó en mis manos un artículo de Firma Press, firmado por Montaner. El texto más o menos delineaba la contradicción entre la redención del hombre y la supresión de la libertad. Comencé entonces a pensar que la prioridad absoluta para América Latina era obtener la libertad, jamás experimentada en ese territorio y siempre secuestrada. Gracias a ese vuelco, mi partido decidió que me ocupara de organizar las verbenas con que se celebraba el aniversario de su fundación. Y a través de las verbenas conocí a fondo al pueblo venezolano. Cuando llegó el momento de participar en la formulación de políticas públicas, me incliné hacia la libertad. Y aun cuando la propuesta no fue exitosa, ya que el gobierno del cual formé parte fue desalojado del poder por los intereses del clientelismo, constaté la exactitud de los argumentos de Montaner. La única forma de realmente lograr el progreso es a través de la libertad. Y la libertad demanda que dejemos de lado las ideologías. De manera que gracias a Montaner, mi apellido en vez de ser Rangel se convirtió en Pero, porque todo el mundo dice ahora Beatriz Rangel, pero esta niña tiene el problema de que solamente cree en la libertad. Entonces, porque cada vez que alguien abraza el credo de la libertad, se convierte en un obstáculo para quienes medran con su ausencia, que son la mayoría. Pero Montaner es una persona de muchas dimensiones. Esta fue simplemente una dimensión personal para mí, que fue como guía intelectual dentro de mi credo político. Para rasguñar el contenido de varias de esas dimensiones, mis colegas del directorio tomarán la palabra y le harán algunas preguntas sobre Sin ir más lejos. Comenzará esta ronda María Fernanda Egas. Buenas noches a todos, gracias por su asistencia, saludo a todos los miembros del directorio y a continuación voy a hacer una pequeña exposición que incluye un poco unas preguntas que me fueron requeridas sobre el libro de Carlos Alberto Montaner, Sin ir más lejos. Sus memorias son un testimonio de cómo el comunismo tomó por sorpresa a los cubanos,
de tantas historias de gente noble, valiosa, valiente y patriota. Es la historia de la resistencia cubana que poco reconocimiento ha recibido por parte de los demócratas y luchadores de la libertad del mundo. Y es el testimonio de aquella promesa que se hizo Carlos Alberto al salir de su amada Cuba, de luchar por su libertad. Con el transcurso del tiempo, luego de haber experimentado muchísimas muestras de solidaridad latinoamericana, los gobiernos de la región empezaron a alinearse con la dictadura y hasta hoy lo hacen. No ha habido un señalamiento unánime regional en contra de la dictadura en estos 60 años por sus crímenes y violaciones a los derechos humanos. Hoy la región ve con más alarma a las criaturas de la dictadura que a la que las parió. Al leer las páginas de Sin ir más lejos y conociendo todo lo que Carlos Alberto ha pasado, me pregunto si en su interior guarda algún tipo de rencor hacia la falta de solidaridad que se vino a producir con el tiempo y que ha mantenido a Cuba en un aislamiento que le produce muchísimo dolor, no solamente a la población cubana, sino, creo yo, al continente. Viendo más adelante, en las páginas del libro de Carlos Alberto, desde el principio de las memorias podemos disfrutar de un sentido del humor, que más que un sentido del humor, yo siempre he considerado que el humor es una forma de inteligencia y que además es un recurso artístico. Adentrándonos en su formación como escritor, aprendemos que este recurso no es una casualidad, sino una deliberada elección en su formación. ¿Es el humor un componente de su resistencia a la dictadura? Es ese humor que leemos en cada página y que también lo podemos escuchar en los discursos de Carlos Alberto Montaner, una forma de sobrevivir. Los perseguidos políticos cubanos, que los vamos conociendo a través de la historia de la vida de Carlos Alberto. Algunos sobreviven, algunos no. Fueron los primeros en sufrir aquellos actos de repudio y asesinatos de la reputación que hoy los regímenes castrochavistas replican, incluso a través de las redes sociales. En sus memorias, Carlos Alberto se da el gusto de desmentir al G2 cubano, contando la historia de primera mano, sin tener necesidad de hacerlo, pues su trayectoria y su honradez hablan por él mismo. ¿Será que Carlos Alberto intenta reivindicarse ante la historia o ante el G2 cubano, al confesar y al desmantelar aquellas mentiras que lo han perseguido? Esas son algunas de las incógnitas que me quedan luego de leer un libro que realmente me llega mucho y me hace reflexionar sobre lo que vivimos y experimentamos como vecinos y como parte de esta región. No me queda más que agradecerle por compartirnos sus memorias, agradecerle también por muchísimos actos, se podría decir, silenciosos y hasta a veces anónimos, que él hace y ha hecho, y nos consta muchos, para llevar adelante muchos anhelos de libertad de muchas personas, de muchos perseguidos políticos que como él pudieron tener la mano amiga de alguien, de un demócrata, de una persona que cree firmemente en la libertad y hoy también gozan de ella. Son muchos, podríamos hablar, creo, de muchísimas personas que hoy gozan de esa libertad gracias a Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo mejor es ir respondiendo las preguntas porque si no se me olvidan, como es lógico. Bueno, ella me hace 3 preguntas. Primero, si existe algún rencor. Bueno, no existe ningún rencor. Yo creo que lo que sucede es que hay una hostilidad permanente del gobierno hacia mí y de mí hacia el gobierno, hacia la dictadura de los Castro, en este caso de Raúl, porque Fidel
ya desapareció. Pero no existe el rencor. Incluso yo he llegado a pensar que yo he sido muy afortunado en poder salir de Cuba y en desempeñarme y en hacer mi vida fuera de Cuba, porque en Cuba hubiera sido diferente, probablemente hubiera sido mucho más plácida la vida y mucho más tranquila, pero también eso es mucho más aburrida. De manera que yo no tengo ningún problema personal con el régimen. No me quitaron nada porque yo no tenía nada. Lo único que trataron fue de desacreditarme. Yo creo que no lo han logrado, porque el aparato de difamación del gobierno es constante, pero yo no creo que eso la gente lo tome en serio. La gente de la CIA, que me han dicho que yo soy o terrorista, o qué sé yo, que ponía bombas en los cines para matar. Eso es ridículo. Ridículo porque yo me he opuesto a todo eso durante toda la vida. Recuerdo en una oportunidad en Madrid, en el Ateneo de Madrid, que llevaron a unos comunistas portugueses. Y entonces los comunistas portugueses pues no tenían ni idea de quién era yo, por supuesto. Y me gritaban asesino, asesino, y se me ocurrió preguntar, ¿asesino de quién? Me dijeron, de niños, asesino de niños. Entonces me tuve que ir protegido por la policía porque estaban en un plan muy agresivo. Pero en fin, ese tipo de cosas yo no creo que realmente tenga eco. La segunda pregunta es el humor. Si el humor es parte de una estrategia literaria, el humor es consustancial a mi persona. Quizás se practica en la familia de una manera muy intensa. Quizás lo aprendí de mi padre, que era un humorista muy notable en su vida diaria. Yo cuento en el libro que le preguntan en alguna oportunidad cuándo sale, porque él publicaba un periodiquito aquí en Madrid, en Miami, y le preguntan, ¿cuándo sale tu periodiquito? Y él se le queda mirando al tipo y le dice, los martesitos, hijo putica. Porque sabía que en el diminutivo había un veneno cuando sale tu periodiquito, ¿no? Bueno, en fin, era una manera de un humorista realmente simpático. Quizás yo intenté emularlo de alguna forma. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Que se me olvidó. No, sí, estaba el tema de tu reputación y el tema del rencor, creo que están contestados. Están contestados. Bueno, pues entonces seguimos. Bueno, ahora tiene la palabra César Vidal. Muy buenas noches. Yo no voy a hacer una semblanza de la trayectoria humana y política de Carlos Alberto, porque esto nos llevaría mucho tiempo, creo que además nos echan a las 7:30, y no me lo puedo permitir, pero sí quisiera dar algunas pinceladas de lo que ha significado para mí. Yo tuve noticia de Carlos Alberto Montaner cuando estaba saliendo de la infancia y empezaba a dar los primeros balbuceos en la adolescencia. Recuerdo que recorriendo la calle de Moyano, en Madrid, que es una calle muy bonita, llena de puestos de libros de segunda mano,
de pronto me encontré con un libro sobre la Revolución Cubana, creo que se titulaba Radiografía de la Revolución Cubana, si no me falla la memoria, porque de esto hace más de 40 años, y me llamó la atención y lo compré. Y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. En esos momentos las opiniones sobre la Revolución Cubana en España mayoritariamente eran favorables y luego había gente que era muy desfavorable, pero tampoco razonaba mucho el por qué era desfavorable. El libro de Carlos Alberto a mí me impresionó mucho. Era un libro que obviamente no era favorable a la dictadura castrista, pero era un libro que razonaba magníficamente lo que era la situación de Cuba, lo que había sido la Cuba del antes, lo que era la Cuba del presente, cómo había diferencias sociales, cómo se había producido la revolución y lo que podía ser la perspectiva de futuro. Y es de esas veces que lees un libro, te quedas con el nombre del autor y dices, voy a intentar leer más cosas, porque lo que ha leído me ha parecido muy bueno. Lo siguiente que yo leí de él fue una novela, que me siguió pareciendo muy interesante. El salto del ensayo político a la novela me parecía muy interesante y así le fui siguiendo la pista de manera inconexa a lo largo de los años. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, finalizando el siglo XX, coincidí con él en las jornadas liberales de Albarracín, que todavía se celebraban en Albarracín, donde la verdad es que hacía un frío espantoso, pero yo creo que eso provocaba un cierto calor a la hora de la ebullición de las ideas. Jornadas aquellas en las que estaba él, estaba mi muy querido Federico Jiménez Los Santos, apareció Esperanza Aguirre, que en aquel entonces era ministra, e incluso estaba Mario Vargas Llosa, del que todo el mundo decía que un año le iban a dar el Nobel, y en ese caso acertamos y efectivamente le dieron el Nobel. Recuerdo cómo en el regreso de una de esas jornadas, Carlos Alberto me fue contando, íbamos en el mismo automóvil, cómo había sufrido un infarto y cómo efectivamente eso provocaba de alguna manera el que te replantees muchas cosas. Ha tardado en replanteárselas y plasmarlas en un libro, ha tenido mucha cuerda incluso después del infarto. No sé si en aquel entonces él pensó que el final estaba cerca, pero la verdad es que gracias a Dios no ha sido así. Y luego yo he podido seguir cómo tenía una vida a uno y otro lado del Atlántico. Tengo que contar incluso que en una cena en la que él pronunció un discurso en Miami, esto debió ser el año 2005-2006, la persona que estaba a mi lado y que escuchó en el curso de la cena el discurso de Carlos Alberto dijo, ha hablado de presidente, va a ser el primer presidente democrático de Cuba. No era un profeta, pero es una pena que no lo haya sido, esto hay que reconocerlo. Luego, cuando a mí el exilio me lanzó a estas tierras, pues la verdad es que seguramente hemos tenido mucho menos contacto del que nos hubiera gustado a los dos, pero la verdad es que llevamos una vida muy ocupada ambos y esto se puede entender, pero eso no quiere decir que uno no haya seguido leyendo y escuchando y asistiendo a lo que ha sido una labor incansable. Decía Borges que los caballeros solo deben combatir aquellas guerras que saben que van a perder. La frase es bonita, como casi todas las frases de Borges, yo personalmente no estoy de acuerdo con ella. Yo diría que Carlos Alberto efectivamente es un caballero, cualquiera que lo haya tratado en alguna ocasión sabe que es así, pero todos esperamos que la batalla que él ha combatido durante décadas, que en última instancia es la batalla de la libertad, sea una batalla que vea ganada, en el caso de Cuba y de otras naciones hermanas de Hispanoamérica, que él llegue a verlo a pesar de que dice que no va a ir más lejos, con esto va a pasar como lo del infarto seguramente y tiene todavía mucha cuerda, y que todos nosotros podamos contemplarlo con él. Muchas gracias por todo. Bueno, yo quiero decir que César para mí fue un hallazgo porque en cierto momento yo había comprado muchos libros y tenía una biblioteca muy grande que la regalé. Parte está aquí, pero parte la que estaba en España la regalé porque no me quedaba más remedio. Y en un cierto momento busqué un libro de César Vidal que me había llamado la atención y encontré que yo tenía como 40 libros de César Vidal. Es decir, que yo todo lo que sabía y lo que yo decía era lo que yo había leído en César Vidal. Entonces, cuando le dediqué el libro
de Viaje al Corazón de Cuba, le dije, en la dedicatoria le dije, te dedico este libro rápidamente para que no lo escribas tú, porque además era capaz de escribirlo, porque además capaz de escribirlo mucho mejor que de lo que yo podía hacer, Efectivamente, en Albarracín nos vimos unas cuantas veces y yo te conté lo del infarto, que realmente fueron 2 infartos, pero a posteriori de una operación de corazón abierto para que no me dieran infarto. Entonces los médicos se equivocaron, evidentemente. Pero bueno, eso pasó hace 13 o 14 años y no, me voy a morir de otra cosa, me dijo el médico. También mi médico favorita, que es Karen Hollihan, está aquí. Karen me sugirió que anotara, que dijera, que no ocultara que tenía Parkinson. Y yo le hice caso y hago perfectamente bien en hacerle caso, porque efectivamente es lo correcto no ocultar esas cosas. Sí, decirlas y se acabó y no pasa nada. Y tener la idea de que no va a ser devastadora la enfermedad, sino que va a ser muy lentamente. También el médico me dijo, no se va a morir de eso, que me voy a morir, si no me voy a morir del corazón, no me voy a morir del Parkinson, no sé de qué me voy a morir, entonces, o me voy a morir en contra de las estadísticas, lo cual es una vergüenza, si se quiere, ¿no? Porque no se supone que uno desaparezca así en contra de los médicos, pero bueno, en fin, lo haré. Lo haré porque es lo correcto. Y entonces... Ahora te voy a darle el derecho de palabra a Tomás Regalado. A Tomás, a mi amigo Tomás. Bueno, Carlos Alberto dijo, déjame contestarte las preguntas porque después se me olvida. Totalmente falso. Carlos Alberto tiene una memoria privilegiada y yo tuve la suerte de hacer en Radio Martí hace ya, más de un año, una serie de programas con Carlos Alberto y me llamó la atención cómo recordaba el entra y sale de su casa, la calle, el número donde vivía en La Habana, la gente que visitaba, y ese es el entrenamiento que ha tenido él. Yo la verdad que conocí a Carlos Alberto cuando él era muy joven y yo era también joven, y entonces cuando ya él se fue a Madrid después de Puerto Rico, yo empecé a hacer columnas en el Nuevo Herald, finales de los 70, principios de los 80. Entonces no había ni email, y le mandaba por correo los artículos, porque yo escribía de Cuba y a mí me fascinaba. Yo iba a la terminal a la terminal de ómnibus de Coral Gables para comprar periódicos extranjeros para leer las columnas de Carlos Alberto y siempre quería mandarle esa columna y me recuerdo que una vez, yo no sé si hablamos por teléfono o si tú me escribiste algo, pero fue una conversación muy cubana y él me dijo, oye, ¿por qué tú escribes sobre Cuba tan encabronado? Siempre. y aprendí que yo sí tenía rencor. Yo sí tenía rencor contra ese régimen, porque mis padres me mandaron solo para aquí, después me crió un tío, después mi padre estuvo 20 y pico de años en prisión.
me dejó de ver cuando era un niño y me vio cuando yo tenía hijos. Y todo eso pues nos ha traído. Pero yo tuve la suerte de trabajar con tu papá. Y muchos años, y de verdad que Ernesto era el alma de aquella estación. A veces sí, le decía, pero él después cambió a tirar el periodiquito los viernes. Entonces le decía, oye, Montaner, ¿cuándo sale tu periodiquito? Decía, los viernesitos. Y después, y un día vino una persona, había mucha gente allí en Radio Mambí, hablando y departiendo, y dicen, bueno, oye, Montaner, ¿y cómo? Y bueno, ¿qué tú crees aquí de Radio Mambí? Dice, bueno, que aquí es al revés las cosas, porque aquí lo más caro es regalado. Pero Carlos Alberto, de verdad, yo te he admirado, bueno, más de, no sé, 40 años, no, más. Llevamos 50 años de amistad. Más, sí, porque yo te conocí aquí en Miami, después tú te fuiste, lo conocí vendiendo enciclopedias. Y te vendí una enciclopedia. Sí, exacto. Digo, se la compré porque habló tanto de Cuba. Yo, bueno, no se la compré yo, la compró mi tío. Pero de verdad. El gran argumento fue Tomasito, que Tomasito la necesitaba para hacer sus tareas. Mentira, nunca las abrió, pero me sirvió de mucho porque pude comer gracias a Tomasito. Pero de verdad, yo me siento muy feliz de que Carlos Alberto, que puede haber seguido viviendo en Madrid, puede haberse ido como muchos intelectuales a París o quizás en Ciudad de México, ha apostado aquí a Miami. Y él es uno más de nosotros. Él es de Cuba, él es de Miami. Carlos Alberto es de nosotros, es de todos los países, pero la verdad que uno es un poco egoísta y yo por eso reclamo a Carlos Alberto para Cuba y para los cubanos de Miami. Muchas gracias. Bueno, y ahora tiene la palabra Oscar García. Muy buenas tardes. Sí. Yo tengo menos tiempo conociendo a Carlos Alberto, pero ya lo conozco bastante bien. He estado en varias organizaciones con él, en la Fundación Internacional para la Libertad y ahora en el Instituto Interamericano por la Democracia. Y desde hace meses ya yo venía oyendo que estaba preparándose para escribir sus memorias. Y esta memoria ha resultado para mí extremadamente interesante. Yo soy exilado venezolano y esto es una especie de manual que él ha escrito siendo exilado cubano de tantos años, que nos sirve mucho a los venezolanos para saber por dónde son el camino y las cosas que hay que hacer. La verdad es que es un libro divinamente bien escrito, es verdaderamente apasionante su lectura. Yo lo he utilizado mucho y creo que este es un momento de hacerlo como regalo para otros venezolanos que sepan y que conozcan la situación de cómo una persona con tantos años en el exilio ha logrado sobrellevarlo y ha logrado llegar a las posiciones extraordinarias que ha llegado. Yo le agradezco mucho a Carlos el que haya tomado su tiempo en escribir estas cosas y le deseo muchísimo éxito en su libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Oscar es un banquero venido a menos. O venido a más. No sé. Pero es exactamente lo que a mí me hubiera gustado ser. Pero no pude.
aunque traté, pero no pude. Pero me hubiera gustado mucho acompañarlo en esa aventura. Me decía, y pues recordando lo que me decía Tomasito, se me presentó un señor el otro día en la presentación en Books and Books y me contó un epigrama de mi padre cuando Gonzalo de Quesada escribió una biografía de Martí. Gonzalo Martí fue a Tampa, cargó muchos niños en Tampa al extremo de que alguien decía que ese señor llegó de babysitter aquí o de qué, en fin, y cargó a Gonzalito y Gonzalito lo orinó. Entonces esa fue el claim to fame de Gonzalito de Quesada para siempre, de que él había orinado a Martí. Y después escribió esa biografía y me contó una persona que conocía a Gonzalito, que Gonzalito estaba muy ofendido con mi padre, porque mi padre había publicado un epigrama que decía: Martí cargó a Gonzalito, Gonzalito lo meó. Eso fue cuando chiquito, pues de grande lo cagó. Eso es horrible. Bueno, ahora tiene la palabra Luis Fleshman. Bueno, realmente un honor para mí. Gracias, Beatriz, por haberme pedido decir algunas palabras para Carlos Alberto. Pero la primera vez que Carlos me ofreció ser miembro de este directorio, yo realmente no sabía si me estaba hablando en serio o en broma. Porque había ahí un grupo de intelectuales muy, muy honorable y muy estudioso, eruditos de primera, y yo dije, bueno, qué honor, yo no sabía si me lo merecía o no. Pero obviamente uno de mis héroes dentro del board era Carlos Alberto Montaner. Yo tengo menos anécdotas para contar porque mi interacción con Carlos Alberto fue no tanto, pero la primera vez que yo leí un libro de Carlos Alberto fue uno que tú escribiste, no sé si fue hace como 20 años, sobre la democracia liberal, sobre el liberalismo. Un muy buen... y yo lo conocí a Carlos Alberto de los diarios, obviamente. Aparte, no solamente que Carlos Alberto escribe para los diarios en Miami o algunos en... También, o sea, La Nación publica los artículos de Carlos Alberto, el diario El País de Montevideo. Y me acuerdo que yo leía en aquel momento el diario El País de Montevideo y obviamente las columnas de Carlos Alberto, entonces compré ese libro sobre el liberalismo. Y yo mismo tengo educación en teoría política y social, y sin embargo, al haber leído aquel libro, aprendí muchísimo de Carlos Alberto. Y particularmente afirmando el liberalismo, y también el liberalismo económico y sus ventajas. Carlos Alberto escribe sobre muchísimas cosas. O sea, obviamente escribe sobre Cuba, pero escribe también sobre Argentina, y escribe sobre Chile, y escribe sobre Estados Unidos, y sobre otro montón de otras cosas. Y yo siempre busco leer a ver qué opina Carlos Alberto sobre estos temas. Y una de las cosas que, o sea, a mí me han impactado es justamente la calidad de la investigación de Carlos Alberto. Carlos Alberto no dice cosas que nosotros en Sudamérica llamamos, allá en el Río de la Plata, llamamos chantadas. O sea, no son chantadas, son cosas bien fundamentadas, argumentos bien puestos. Incluso la semana pasada hubo un artículo tuyo sobre el peronismo, sobre la vuelta del peronismo y el peronismo, y era un artículo muy bien escrito. Se lo publica La Nación. Y yo dije, los argentinos que a veces son muy nacionalistas, como ¿quién es este cubano para hablar de nosotros? Sin embargo, le publican los artículos en el diario La Nación, que es un diario centenario.
las ideas de Carlos Alberto son siempre muy iluminantes y yo realmente aprendo muchísimo de él cada vez que leo algo. Pero lo más importante es la personalidad de Carlos Alberto y qué es lo que él irradia en sus escritos. Y lo que yo veo es no solamente un compromiso con la democracia, sino también un humanismo realmente, un humanismo verdadero. No hay ninguna demagogia. Es realmente un auténtico liberal que cree en la democracia, un humanista. Cuba es un país que ha destruido la humanidad de la gente. Ha eliminado un Estado totalitario que ha eliminado cualquier expresión individual. Y es eso lo que Carlos Alberto representa. Es eso lo que Carlos Alberto defiende. O sea, el asalto no solamente a la libertad política en Cuba, sino también a la libertad existencial. Una persona de mucha integridad. No existen los dogmatismos. Es una persona que también es impredecible en sus opiniones. Uno no espera que, porque Carlos Alberto es cubano, entonces él defiende todo lo que es de la derecha. No es así. Es una persona que en su pensamiento tiene muchos matices. Y uno no predice, nunca sabe lo que Alberto va a decir. O sea, muy, muy profundo. Otra cosa que yo quiero decir, y lo último porque me dijeron 3 minutos. Como judío, Carlos Alberto Montaner ha siempre mostrado una sensibilidad muy especial hacia el pueblo judío. Recuerdo que escribiste una novela hace una cuestión de 10 años, que los personajes se centraban en el barco San Luis, que fue una tragedia de refugiados judíos de Alemania, donde el gobierno de Cuba los devuelve. Incluso los devuelve, el barco va a Miami y él tampoco lo aceptan en Miami. O sea que fue un doble pecado de Cuba y de Estados Unidos. Otra vez a Dios. Otra vez a Dios, exacto. Exacto. Incluso estuve en la presentación que hiciste en Miami, creo que fue en la Feria del Libro. Y eso por otro lado, Alberto habló de la difamación, un libro escrito con mucha sensibilidad. Por otro lado, él habló de la difamación, cómo él ha sido difamado. Y uno de los estados más difamados del mundo es obviamente el Estado de Israel, y Carlos Montaner ha sido siempre un gran defensor del Estado de Israel, que es realmente víctima de difamaciones y difamaciones muy, muy serias, donde no existe prácticamente la verdad. Y Carlos Alberto es una persona muy respetada. Hay un grupo que se llama Amigos de Israel, donde solamente pertenecen a ese grupo expresidentes de naciones. Está entre José María Aznar, está ahí, está el expresidente uruguayo Lacalle, está el expresidente de Irlanda del Norte, y también está Carlos Alberto Montaner. O sea, Carlos Alberto Montaner no es solamente conocido en el mundo latino, sino más allá del mundo latino. Para mí fue un honor haber servido en el directorio de este instituto junto contigo, Carlos Alberto, y te deseo mucha suerte con este libro y quiero leerlo. Todavía no lo he leído. Muchas gracias. Sí, no, yo no me puedo defender de tantos elogios, pero que es uno de los problemas gravísimos cuando en las presentaciones uno se tiene que sentar humildemente y entonces escuchar cosas tremendas de uno que no sabe si son ciertas o no, pero lo ideal es que sí, que fueran ciertas. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a tener las palabras de cierre de nuestro director presidente, de director fundador, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias. Quien va a cerrar es en verdad nuestro homenajeado, Carlos Alberto Montaner. Yo solo voy a hacer un esfuerzo para tratar de decir algunas cosas sobre este querido amigo. Ustedes saben que mi relación con Carlos Alberto Montaner es esencialmente de origen político, porque si yo no hubiera sido exiliado político por el derrocamiento y la posterior instalación de la dictadura de Evo Morales en Bolivia,
bajo la dirección del castrismo, que también ha motivado el exilio de Carlos Alberto y de muchos de los aquí presentes, que después con el dinero de Venezuela se tornó en castrochavismo, yo no hubiera tenido la oportunidad de esta relación tan íntima, tan fraterna y tan extraordinaria con Carlos Alberto Montaner. Una de las definiciones más interesantes y a la que yo adhiero en la política, que yo planteo con mucha frecuencia, es que la política es la actividad donde se hacen amigos de mentira y enemigos de verdad. Y la prueba de eso es cualquier persona que se haya dedicado a la política, sobre todo cuando uno tiene poder en la política, porque en el poder ahí están todos los amigos, entre comillas, y cuando el poder se debilita o se pierde, o se deshace, como en el caso de un exilio, resulta que esos amigos son absolutamente de mentira, y que la gente que uno ha tenido en la adversidad y que se ha tornado en enemigo, esos son de verdad y lo persiguen para siempre. Pero Carlos Alberto es uno de los grandes ejemplos de que toda regla tiene excepción. Yo sigo insistiendo en que la política es la actividad donde se hacen amigos de mentira y enemigos de verdad, pero es precisamente la política, el exilio político, el que me permite hacer un amigo de verdad en Carlos Alberto Montaner. Porque yo encuentro en él primero un modelo de lo que es el exiliado político. Un exiliado político por todo el tiempo que tiene el castrismo, 61 años. Ese es Montaner y ahí está a su lado su compañero de cautiverio, fueron detenidos juntos, Armando Valladares. Si ustedes leen la biografía y leen un poco de historia, van a ver que fueron capturados y llevados juntos a la cárcel. Carlos Alberto fugó y él explica eso también en sus memorias y tuvo la suerte de salir al mundo libre. Valladares tardó un poco más, casi 23 años en recuperar su libertad, pero juntos han marcado cada uno a su manera el ícono de lo que es la lucha contra la tiranía, contra la opresión y la defensa de la libertad y la democracia. Yo decía que es este exilio político que ya va terminando y que estamos trabajando para que termine, no solamente respecto a los exiliados bolivianos, sino a lo que es el exilio venezolano, nicaragüense y al exilio cubano, que tiene que terminar. Porque mientras Cuba sea una dictadura y sea centro del crimen organizado y del oprobio, no va a haber seguridad para las Américas ni para el mundo, porque ese es el origen de la cadena de crímenes que se producen y se reproducen contra los ciudadanos, los países y las sociedades de la región y del mundo. El prototipo del exiliado político, intelectual, luchador, es Montaner, y Montaner tiene, en mi opinión, 4 facetas principales, entre otras muchas. Primero, la del ser humano. Montaner es un ser humano extraordinario y en la interacción intensa que hemos tenido en los últimos años, nunca he logrado que hable mal de nadie, porque es extremadamente generoso y lo he provocado y lo provoco reiteradamente. Y él sonríe y cuando ya no queda más remedio y estamos hablando de un adversario, de un enemigo abominable, él simplemente dice, es posible, pero no, nunca habla mal de nadie. Voy a seguir intentando a ver si yendo más lejos logramos que Montaner hable mal de alguien. El otro tema es que este ser humano recibe la noticia de esta enfermedad que él tan empeñado está en difundir cuando estábamos juntos en el instituto, aquí mismo. Y lo llama su médico, él lo describe en el libro, y cuelga el teléfono y de pronto me dice, mira, me llama el médico y dice que tengo Parkinson. Y le digo, pues bueno, no te vas a morir de eso, pero en todo caso hay que seguir consultando, estos médicos siempre se equivocan, la visión optimista del tema, ¿no?
Y eso nos ha llevado a una serie de investigaciones, incluyendo un científico boliviano, una cantidad de cosas, donde hemos concluido con Carlos Alberto que en esta broma de las ciencias respecto a la salud, la ciencia ha avanzado tanto que siendo el ser humano un organismo mecánico, la mecánica está dominada 99%. El sistema hidráulico y neumático, los pulmones, corazón, qué sé yo, está dominado 95%. Y que nuestra generación, la suya y la mía, es la generación víctima del sistema electroquímico del ser humano sobre el cual la ciencia recién está avanzando y del que forman parte todo este tipo de enfermedades y otras que vendrán. O sea que nos está pasando en este tiempo que como hay que morirse de algo, nos estamos muriendo de la parte que la ciencia todavía no domina. Y así como nuestros antepasados, mi abuelo se murió de neumonía, hoy día no se moriría de neumonía, pero la gente antes de eso se moría de una infección, se descubrió la penicilina. Llegará un momento en el cual esto que hoy día nos aflige tanto sea pues simplemente objeto de un control periódico y absolutamente evitable, pero mientras ese momento llegue, la preocupación de Montaner por el Parkinson y por todo este conjunto de enfermedades es la preocupación de todos, porque son las enfermedades que la gente llama de moda y que son simplemente aquellas a las que la ciencia está tardando en tocar y controlar. Dicho eso, el otro acápite que quiero rescatar de Carlos Alberto es el del escritor. No le queda nada por escribir, ha escrito todos los géneros, ha escrito absolutamente todo el tipo de libros que uno puede imaginar, tiene libros de historia, plantea doctrina, ha hecho análisis político, lo hace cada semana, es un escritor proselitista, él tiene grandes documentos de proclama, de posiciones políticas, escribe novela, y yo me quedo con La mujer del coronel, con la novela, no con La mujer del coronel, porque el único que sabe quién es la mujer del coronel es él y no quiere contar. En todo caso, es un escritor eximio que va a seguir produciendo y nos va a seguir ofreciendo más, porque aquí ya nos ha amenazado al terminar su libro que lo que viene es una novela relativa a la hija de Marx, al yerno y a esa historia truculenta que él ya está reconstruyendo. Porque además es un novelista histórico, que milita últimamente en el mejor género de la novela, que es la novela histórica. No sería completo esto si yo no pudiera hablar de Montaner el político. El político que es más bien el patriota, porque siendo su exilio una consecuencia de la política, él ha demostrado ser un luchador incansable, universal, pero sobre todo llama la atención en este tema de la actividad política de Montaner, que es la víctima más importante y más destacada que yo conozco de una de las prácticas más despiadadas y tal vez más exitosas del castrochavismo, el castrocomunismo, de la tiranía, que es el asesinato de la reputación. El character assassination en inglés, que no es otra cosa que la construcción de mentiras, de falsedades, de infamias, para destrozar a través de lo que hoy día se conocen como fake noticias o noticias falsas, el prestigio y la integridad de una persona. Y yo pongo a Carlos Alberto como el ejemplo más importante que yo conozco del asesinato de la reputación, porque es una de las personas que ha resistido y derrota al asesinato de la reputación. Porque si fuera por todo lo que le han dicho, por todo lo que le han hecho, por todo lo que le han escrito, él mismo está ahí, acaba de explicarlo, pues hubiera aprendido aquello que es un asesino de niños, o que es agente de la CIA, o que es un criminal nato, como somos todos quienes defendemos la libertad y la democracia, que en determinado momento somos señalados por cosas que no han pasado ni por nuestra imaginación, pero que sí han sido registradas por el G2 cubano, o por sus operadores locales, o por la pseudo prensa que pagan a nivel mundial, o por los lobistas, o por los relacionadores públicos y los creadores de medios y revistas, y hoy día de bases de datos y de influencia en el Google, para presentar a la gente que defiende la libertad y la democracia como si fueran unos bandidos, atribuyéndoles los crímenes que precisamente los acusadores cometen. Y en eso hay cantidad de ejemplos de gente que está todavía presa, está todavía perseguida,
Leopoldo López es un ejemplo interesante en Venezuela, porque una persona que sale a defender la limpieza de las elecciones, la libertad, la democracia, la dictadura produce unas masacres, le atribuye los muertos, lo sentencia, lo condena y ahí está. A Montaner le han hecho eso no decenas, cientos de veces, y una de las cosas que hay que destacar en su vida política y en su vida pública es que es el más importante ejemplo de cómo se puede resistir, refutar y destrozar el asesinato de la reputación. Y él me enseñó que lo primero que hay que hacer con eso es denunciarlo, es ponerlo en evidencia. Y además de ahí nace la otra característica de Montaner, el maestro. Montaner es un maestro, no en el sentido de dictar clases, que también las dicta, sino en el sentido de predicar con el ejemplo y de transmitir con absoluta generosidad lo que son sus experiencias. Yo busco a Carlos Alberto primero por cuestiones de simpatía, después le pedimos que se incorpore al directorio y al consejo del Inter-American Institute, y después le proponemos que sea presidente. Y él, como siempre, con absoluta generosidad, acepta todo. Yo creo que si hubiera sido mujer estaría llena de hijos, pero él acepta todo lo que le puedes proponer. Entonces, y se compromete y trabaja, y le ha regalado su tiempo durante años a este instituto, como le ha regalado a otras instituciones y a otras actividades, y ha participado de cuanto evento importante o no importante hemos podido producir. Y quiero yo decirles esta noche con toda sinceridad, la reputación creciente que tiene el Inter-American Institute for Democracy, además del esfuerzo de una cantidad muy importante de gente que ustedes ven aquí y otra que ya no está, y otra que está fuera de los Estados Unidos, en toda América Latina y el mundo, se la debemos a Carlos Alberto Montaner, porque él nos ha ayudado a construir una base doctrinal, una base de imagen y una base de difusión, porque es sobre todo un comunicador, ejerciendo eso que yo acabo de resaltar y que quiero puntualizar, que es un maestro. Él enseña, él comparte, él se deshace de lo que puede tener o no tener para darlo a los demás. Termino esta intervención diciendo que de todas estas características yo me quedo con el amigo, que es un militante de la esperanza. Para Montaner no hay imposibles. Él está en la lucha ahora por su salud. Él dejó la presidencia del instituto presionándonos para dejarla para escribir este libro. Entonces yo espero que ya lo has escrito, puedas regresar, porque ya has cumplido el objetivo. Y que él es un ejemplo de lealtad, pero sobre todo es un profeta de la solidaridad. Carlos Alberto, gracias por todo y espero que te defiendas de todas estas cosas totalmente ciertas que acabo de decir. Es muy difícil defenderse. No, es muy difícil realmente rebatir lo que ha dicho mi amigo Sánchez Berzaín, sin entrar en que esto es una variante del asesinato de la reputación, pero una variante positiva del asesinato de la reputación. Es la restauración de la reputación, muy exagerada, como ustedes lo habrán oído, pero al mismo tiempo muy placentero escucharlo. Yo creo que Armando Valladares, por ejemplo, y el propio Sánchez Berzaín son dos casos de asesinato, de intento de asesinato de la reputación tremendos. Las cosas que se han dicho de Valladares, las cosas que se han dicho de Berzaín, de Sánchez Berzaín, son tremendas, y sin embargo han conseguido batallar, dar la pelea y continuar en el estrado. Yo creo que eso merece lo que nosotros decimos siempre, merece un aplauso cerrado para ellos dos. Vamos, ya, se acabó.
Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como nuestros amigos que nos siguen por el live streaming. Buenas noches.